Bueno, con Virnas, que iba a estar por allá, que nos iba a contar qué pasaba en el MAPI. Exactamente, Rosario Miguel, estamos en el MAPI, aquí en la Ciudad Vieja, porque hoy a la noche se va a estar inaugurando en este museo Mariano es Montevideo, esta exposición que tiene como centro a Mariano Arana. Y voy a conversar con Facundo de Almeida, él es el director del MAPI. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, se inaugura hoy esta muestra. Se inaugura hoy, un pequeño detalle, es a las 14 horas, no a la noche. En realidad vamos también a ayudar a los amigos del Museo Gurwitch porque decidimos inaugurar dos exposiciones el mismo día en homenaje a Mariano Arana. A las 14 horas aquí en el MAPI, una exposición biográfica hablando de la vida de Mariano, de su trayectoria, y a las 18 horas, una exposición en el Museo Gurwitch de la pinacoteca, de los cuadros del arte que Mariano tenía en su casa. Entonces, este día está dedicado en los dos museos, en el MAPI y en el Gurwitch, a homenajear al gran y querido Mariano Arana. Y la importancia entonces de este homenaje, ¿no? Bueno, para nosotros es total, porque así como la exposición se llama Mariano es Montevideo, mi texto en el catálogo de la exposición es Mariano es el MAPI, ¿no? Y esto es estrictamente así, no solamente por el museo institución, sino viene previo. Este edificio estaba completamente en ruinas y Mariano, siendo intendente de Montevideo, fue quien lo salvó. Incluso él me contaba que mucha gente le decía que no tenía solución, que no tenía arreglo. Incluso creo que también algún integrante de su equipo de gobierno le decía lo mismo. Y él dijo, bueno, de ninguna manera este edificio hay que salvarlo, y ahí se hizo un trabajo muy importante con ingenieros y arquitectos en aquel momento. En el tema estructural, centralmente estuvo la arquitecta Valeta, que fue la que hizo el proyecto para realmente salvar el edificio, ¿no? Este edificio tiene algunas incorporaciones estructurales para que se pueda mantener en pie. Y entonces ese fue el primer paso que dio Mariano como intendente, que fue decir, este edificio de Emilio Reus, un edificio del siglo XIX, tiene que seguir en pie, es un edificio monumental y Montevideo tiene que conservarlo. Y después, como intendente de Montevideo, fue el creador del MAPI. En aquel momento firmó un convenio con Mateo Goretti, que era un coleccionista que tenía piezas aquí en Uruguay. Y aparte con otro elemento que es muy, muy especial y que no siempre se lo recuerda, y es que no solamente aceptó la colección para crear el MAPI y dio ese primer paso para la creación del museo, sino que además nació con un modelo de gestión mixta, que era algo completamente innovador para aquella época, y que después ha sido el modelo que prácticamente todos los museos que han nacido después de esa fecha han adoptado como modelo de gestión, ¿no? Entonces también desde el punto de vista no solamente de la colección y del edificio, sino del modelo de gestión que adoptó el MAPI, también Mariano fue muy innovador. Y después, cuando dejó de ser intendente, pasó a integrar la Fundación MAPI, primero como secretario de la Fundación, y después, cuando falleció un querido amigo de Mariano y querido amigo de todos nosotros, que era Tomás Lowy, Mariano pasó a ser el presidente de la Fundación MAPI. Con lo cual, desde el día que nació el MAPI hace 20 años, este año el MAPI cumple 2 décadas, hasta el último día de su vida, porque hablé de temas de la Fundación MAPI la tarde anterior a la noche en que Mariano falleció, hasta el último día de su vida estuvo ocupándose del museo. Por supuesto que Mariano hizo muchísimas más cosas en Montevideo, estuvo completamente vinculado con la vida cultural de este país, con el patrimonio, con la defensa del patrimonio arquitectónico, y previo a ser intendente, ¿no?, con el grupo de estudios urbanos, desde la universidad, del Instituto de Estudios Históricos, y después, bueno, tuvo 2 gestiones como intendente de Montevideo, fue senador, fue ministro, fue edil de Montevideo, pero todo eso, todas esas facetas tan variadas de Mariano se recuerdan en esta exposición que el curador es el arquitecto Salvador Esqueloto, y que hemos armado con la Intendencia de Montevideo, con la Junta Departamental de Montevideo y con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que Arquitectura tuvo la tarea de hacer la investigación y el diseño de la exposición. Con lo cual tuvimos distintas instituciones trabajando juntos. Nosotros pertenecemos al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, así que por un lado estuvo todo ese trabajo con la Intendencia, pero también como decía, con la Facultad de Arquitectura, con la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, con el Centro de Fotografía de Montevideo, con Banda Oriental. También se pueden ver acá los libros y todo el trabajo con Banda Oriental de Mariano. Bueno, y me estoy quedando corto porque claro, la vida de Mariano fue
muy extensa, como decía, muy multifacética. Era un gran melómano, ¿no? También recuperó el Teatro Solís, también amante de la ópera, ¿no? Entonces, hay tantos aspectos para hablar de Mariano que podríamos hacer 10 exposiciones como esta. Exactamente, exactamente, porque a lo largo de todo, por lo pronto, en esta sala, porque son 3 las salas en donde se puede visitar esta muestra, también todo el itinerario, ¿no? Que el recorrido prácticamente desde todos los puntos que tocó su vida política o esta cosa, su vida cultural, también en contacto con figuras, obviamente, de la política nacional, pero también internacional. Sí, sí, digo, en estas salas uno puede ver un panorama del recorrido de la vida de Mariano, digo, primero su vida más privada, digamos, su infancia, su juventud, sus estudios y demás, después su faceta más política y también su trabajo, digamos, como urbanista, como arquitecto y también como intendente. Y vos bien decías, ¿no? Digo, él tuvo mucho contacto, por supuesto, con todos los personajes de la vida política nacional, de la vida cultural también nacional, pero también internacional, ¿no? Digo, hay fotografías y materiales documentales de encuentros con líderes mundiales, ¿no? También con arquitectos internacionales. O sea, en lo personal, digo, yo, por supuesto, antes de llegar al Uruguay, conocía a Mariano Arana de nombre por su trayectoria, sobre todo como defensor del patrimonio arquitectónico. Para toda América Latina, Mariano era y sigue siendo un referente en la defensa del patrimonio arquitectónico. Y entonces, bueno, imagínate lo que fue la sorpresa para mí el primer día que llego a Montevideo, la primera reunión que tengo con la fundación del MAPI y encontrarme a Mariano Arana. Me temblaban las piernas, ¿no? Me temblaban las piernas y una cosa también yo creo que es importante destacar y que todos los que lo conocieron y los que tuvieron vínculo con él lo destacan es la enorme generosidad, ¿no? Mariano no se guardaba ni un dato, ni una información, ni un conocimiento, ¿no? Yo hace un rato te decía que cada vez que me dejaba con el auto en la puerta del edificio donde yo vivo, que es un edificio patrimonial, el edificio Provamar, ahí en el límite entre Ciudad Vieja y Barrio Sur, me dejaba, pero la despedida duraba media hora porque me daba una clase sobre el arquitecto ruano y sobre el Streamline y sobre el Art Deco y sobre la arquitectura de Montevideo. Eso Mariano lo hacía todo el tiempo, ¿no? Digo, entonces, bueno, también esa otra faceta que está presente en la exposición, su faceta como docente. Él ejercía como docente, lo hizo durante muchos años en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, pero yo creo que ejercía como docente el día entero, ¿no? El día entero. A toda hora. A toda hora, porque incluso cuando públicamente ha cuestionado algunas decisiones de gobierno, incluso más de una vez hasta de su propio sector político, ¿no? Tenía esa coherencia también, lo hacía desde el lugar de la docencia, ¿no? Él decía, esto está bien hacerlo o esto no hay que hacerlo, pero explicaba las razones, explicaba el porqué y yo creo que estaba permanentemente enseñando y bueno, todos los que tuvimos el privilegio de estar cerca de él aprendimos muchísimo. Detalles, se inaugura hoy a las 14, ¿hasta cuándo va? Bueno, va a estar durante 3 meses, así que tienen tiempo de venir a verla. No hagan como hacen siempre, que vienen el último día o incluso la semana siguiente a que cerrar la exposición, nos preguntan, ¿está todavía la exposición de Mariano? No, vengan en estos 3 meses que va a estar abierta en el horario habitual del MAPI de lunes a sábado de 10:30 a 18. Y yo creo que la van a disfrutar. Y es un homenaje que era imprescindible hacer. O sea, y lo hacemos aparte en el marco de las celebraciones, los 300 años de Montevideo, y qué mejor que celebrar los 300 años de Montevideo con Mariano Arana. Gracias, Facundo. A ustedes, muchas gracias. Un placer, la verdad.